Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Consuelo Ahumada, una economista y luchadora por los derechos sociales en Colombia de larga data, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, profesora de la Universidad Externado de Colombia, y nos acompaña ahora para conversar un poco sobre qué es lo que está pasando en Colombia y cuáles son las movidas que están haciendo para no solamente neutralizar la acción transformadora del gobierno de Petro, sino probablemente tumbarlo. De eso América Latina tiene una amarga experiencia, así es que tenemos que enterarnos de empaparnos de qué es lo que está pasando con nuestros países hermanos. Agradeciendo muchísimo, Consuelo, por aceptar la invitación. Bienvenida. A ustedes, a todos nuestros oyentes, esperamos que comprendan bien la situación de Colombia, que es, digamos, es muy grave la situación que estamos pasando en este momento en términos políticos, ¿no? Entonces, Empecemos por un contexto. A ver, ¿qué ha significado el que por fin las fuerzas democráticas accedan al gobierno, yo diría, en toda la historia por primera vez en toda la historia de la vida republicana de Colombia? ¿Qué es lo que significa la presidencia de Petro en ese sentido? bueno, pongámosle entonces un contexto un poquito más amplio. Bueno, ¿Sí? Desde comienzos de este siglo, se inició lo que algunos llaman la primera ola de los gobiernos alternativos en la región. Empezamos con Venezuela, con Hugo Chávez, pasamos a Brasil con Lula, y luego vinieron otros, Evo Morales en Bolivia, en Ecuador ustedes tuvieron sí, a Correa. Rafael Correa y todo su movimiento, su gobierno. En Uruguay estuvo Tabaré Vázquez, luego Pepe Mujica, en Argentina los Kirchner, y todo esto representó como un refrescamiento en la política de nuestros países que durante todo el siglo XX estuvieron eh, muy ajustados a la política de Estados Unidos, en todo sentido. Uno revisa lo que hubo en el siglo XX, fueron golpes militares tras golpes militares promovidos por Estados Unidos, intervenciones abiertas, más o menos abiertas. El caso de Centroamérica eran cambios de gobierno y intervenciones todo el tiempo. El caso de América del Sur también intervenían, aunque eh, digamos no de la misma manera que Centroamérica, aunque se dieron todas las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Para frenar a gobiernos, eh, el caso de Chile, ¿no? Ujú. Frenar a un Ahora, gobierno. en todo ese contexto, a pesar de que en buena parte en Colombia se ha mantenido la formalidad de la democracia, al menos de las elecciones, en los hechos, los Estados Unidos le han tenido a Colombia en la mira desde hace largo tiempo, ¿no? De una manera especial lo están mimando como el policía de esta parte de Claro, Latinoamérica. claro. Entonces, lo que está en juego en Colombia es muy grande. Colombia ha desempeñado un papel de, sí, ha sido el policía de Estados Unidos, el Caín de América, lo han llamado también, por su postura, sobre todo los gobiernos más conservadores, el gobierno liberal, pero absolutamente conservador y de corte neofascista de Turbay Ayala, que fue el que se puso en contra de América, de Argentina y de América Latina con la guerra de las Malvinas. Por eso eh, y después, ya más adelante, con Uribe Vélez y el último gobierno antes de Gustavo Petro, se prestó para que, digamos, para promover actos hostiles contra Venezuela, la invasión a Venezuela. Estuvo a punto de darse en plena pandemia. Entonces, el triunfo de Gustavo Petro hace 2 años representa un giro completo en la política colombiana. Nunca tuvimos un gobierno progresista como se los dio ustedes. ¿Sí? Faltaba decir que mientras estos gobiernos progresistas se daban en América Latina a comienzos de siglo, Colombia estaba completamente alineado con la lucha contra el terrorismo, la cruzada contra el terrorismo que encabezó Bush. Y estuvimos con Álvaro Uribe Vélez, que instauró todo lo que llamamos la política de seguridad democrática, que representó un incentivo a la violencia, ¿sí? Una represión muy fuerte, ruptura de todo tipo de orden legal y, bueno, crímenes que se han venido, todos se están conociendo, ¿no? Todos estos los falsos positivos, todos estos atropellos a nombre de la lucha contra la guerrilla.
Entonces, Cuéntenos cuando algunos datos solamente para ilustrar a la audiencia que probablemente lo tenga en la parte de atrás de la cabeza, pero para traerlo a la memoria, algunas cifras de lo que ya se ha logrado documentar en torno a la magnitud que ha sido la barbaridad de los falsos positivos. sí, el dato que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz es 6.402 personas asesinadas, jóvenes asesinados con engaño, a los que se les ofreció empleo, se les llevó a otra parte del país y se les asesinó y luego se les vistió con prendas militares, prendas de guerrilla, para mostrar que eran guerrilleros, ¿sí? Y esto está Pero, involucrado en un esquema de incentivos en las Fuerzas Armadas y en la policía, en la que se les pagaba por cada guerrillero muerto, ¿no? se les O premiaba por por... cada terrorista o narcoterrorista, que es el mismo lenguaje que están aplicando acá en el Ecuador. Era la política de Uribe, ¿no? Y salió una resolución que decía eso, entre más muertos, algunos de los que ha confesado ahora en el Tribunal de la JEP, que es el Tribunal de Justicia Transicional, que salió del acuerdo de paz que se firmó con Santos, hablaban de, algunos de los que han tenido que hablar y comparecer ante la JEP han hablado de que se les pedía litros de sangre. Entonces, los horrores que ocurrieron en Colombia fueron muy grandes. Eso por un lado. Por otro lado, una exclusión absoluta de territorios abandonados históricamente, pero mucho más todavía a raíz digamos, del neoliberalismo. Las políticas neoliberales ya en los años 90 hicieron que estas regiones quedaran abandonadas completamente, como pasó en toda América Latina. El campo se abandonó, la agricultura campesina, todo eso, las instituciones agrarias que habían creado dentro del modelo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, para los que no saben, que muy, muy buena medida determinó las políticas digamos, de industrialización y de los años, de modernización de los años 60, que no fueron políticas revolucionarias ni mucho menos, pero al menos planteaban la industrialización y planteaban o alguna forma de reforma agraria, que en caso de Colombia nunca se dio. Colombia es uno de los países que tiene la tierra con mayor grado de concentración. Entonces surge la figura de Gustavo Petro desde, bueno, desde los años 90. Él era guerrillero del antiguo M-19, una de las guerrillas, una guerrilla que surgió a raíz de un fraude electoral que hubo en 1970 en Colombia. En Eh, realidad era de centro izquierda, no era una guerrilla marxista, ¿no? no, no, nunca fue una guerrilla marxista, pero sí estuvieron activos en la guerrilla, Gustavo Petro y demás. Esta guerrilla fue más conocida por la toma del Palacio de Justicia, que fue una tragedia nacional, porque tomaron el Palacio de Justicia y los militares la retomaron, ¿no? Y hubo más de 100 muertos, pero más allá de los muertos, que ya son muchos, esto que dejó marcada al Estado colombiano, ¿no? Murieron varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Y eso no es convenientemente desaparecieron algunos de los juicios de corrupción que desvelaban la corrupción, el compromiso de las élites, ¿no? De las élites fue de un lado, pero económicas y políticas. claro, claro que eso fue así. Eso también está todavía se ha investigado mucho, pero sigue en proceso de investigación. Entonces, Gustavo Petro llega, en ese contexto, llega participa junto con el M-19 en la constitución, nueva constitución, en la del 91, ya no está tan nueva, ya tiene 30 años, 34 años, Ellos ya habían firmado la paz para entonces, se habían reintegrado a la vida política. de firmar la paz. Y bueno, la constitución tiene dos aspectos. Un aspecto positivo que es reconocimiento de derechos y modernización de la vida política del país. Pero un aspecto muy negativo es el marco jurídico y legal para el modelo neoliberal. O sea, la Constitución del 91 contempla la privatización de las empresas públicas, faculta al Estado para que privatice la salud pública, la atención en salud pública, los servicios públicos domiciliarios, acceso a servicios básicos como la energía, el agua y todo lo demás. Es decir, es una constitución de los 90 y en los 90 solo se hablaba de privatización y del fracaso del Estado y
de la importancia del sector privado. Entonces, digamos, Gustavo Petro resalta sobre todo el otro aspecto, ¿no? Y él esto dice que fue apenas como una parte secundaria. Otros pensamos que, bueno, fue supremamente importante porque hubo una movilización fuerte de estudiantes, pero estudiantes más bien de universidades privadas en torno a este proceso constituyente. Y, bueno, después de esto viene el peor periodo de la violencia en Colombia. Hay muchas razones. ¿Sí? Muchas razones para eso, pero una muy importante que se da ahí es que se le pierde atención a digamos, el Estado se concentra por presiones de Estados Unidos en la lucha en contra del narcotráfico de Pablo Escobar, y la guerrilla mientras tanto se fortalece mucho, ¿sí? Y la guerrilla se fortalece y surgen también los sectores contraguerrilla, que son los paramilitares, y el Estado como que por mucho tiempo se desentiende de esto. Fuera de eso, en la Constitución, el neoliberalismo, la Constitución no, el neoliberalismo en sí mismo contempla el desmantelamiento de las instituciones agrarias. El campo queda más o menos a merced de los actores armados, ¿sí? Desaparecen instituciones que cumplían alguna función en torno a la tierra, en torno a los préstamos para los campesinos, en torno al fomento, a la producción agraria. Como en el resto de países de América Latina, eso se dejó a la deriva y a la importación, se privilegió la importación de productos y todo lo demás. O sea, se da un desastre económico muy grande, un desastre social, político, y eso se expresa en el periodo más grave de violencia en Colombia. Es Y decir, en con Colombia, estamos hablando de que en Colombia, por el hecho, en primer lugar, histórico de largo plazo, que allí no, allí tuvieron una revolución liberal que fue comprada en buena parte, que fracasó, no tuvieron ni siquiera los tibios, las tibias reformas que tuvieron en el Ecuador. no, no, Luego fue el asesinato de Gaitán, un líder popular con un programa verdaderamente de reformas y de mucho raigambre popular. sí, Y desde entonces tienen la violencia imperando en amplias zonas del territorio nacional, ¿no? así es decir, eso se resuelve las élites acuerdan el Frente Nacional, muy excluyente, y después de esto viene la reactivación de digamos, la lucha armada por cuenta de la influencia cubana, de la Revolución Cubana. Surgen las FARC, surge el Ejército de Liberación Nacional, pero nos fuimos un poquito para atrás, pero bueno, seguían. Lo que le quiero mostrar como antecedente más preciso es que en este periodo, entre el 95 y los años de Uribe Vélez, 2007-2008, son como 10 años largos, 12 años, es el periodo de más intensidad de la violencia en Ya, Colombia. pero yo creo que es muy importante ubicar que es en este marco y además en el contexto de la llamada guerra en contra de las drogas, que es el mismo resultado que se tiene en México y probablemente en Perú, que en Sí, verdad se convierte en un disfraz, en un pretexto para atacar a las organizaciones sociales, para matar líderes sociales, para matar líderes de la oposición política, en especial aquí de había izquierda. para la guerra contra las drogas, porque es una cosa que agrava la situación en Colombia, ¿no? Es decir, en los finales desde los finales de los 80, pero más en los años 90, el narcotráfico irrumpe en la guerra. Es decir, el paramilitarismo está muy ligado al narcotráfico, ¿sí? Algunos son solamente o fundamentalmente eh, narcotraficantes y luego figuran como paramilitares ya para la negociación con Uribe. Pero la guerrilla también se involucra en todo esto, ¿sí? Ujú. Ahora, perdón, este puntito antes de pasar, el tema de los paramilitares vinculados al narcotráfico, pero también están vinculados a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas institucionales Claro, del Estado y también tienen relación con las corporaciones. Tengo entendido que inclusive hay juicios en los Estados Unidos que muestran responsabilidades grandes de grandes transnacionales en el financiamiento a los paramilitares, ¿no? ¿no? Acaba de pasar el juicio de la Chiquita Brands, la empresa bananera que era antes la United Fruit Company, fue famosa en los años 20 y los años 30, tanto en Centroamérica como en Colombia, por una masacre por cuenta de esta empresa. Y entonces se vuelve muy complejo. Entonces, cuando uno tiene que analizar este periodo más violento, tiene que mirar todos esos factores. Ujú. ¿Sí? La irrupción del narcotráfico en el conflicto armado, de parte
inicialmente de parte de los paramilitares, pero la guerrilla también incursiona en ese negocio. La lucha por la tierra, el despojo, el desarraigo de la gente, es decir, la época más fuerte de la violencia, las desapariciones, están los secuestros que escandalizaban a la población y con razón porque pues parecían repudiables, ¿no? Nos mostraban mucho, pero están también las masacres a la población civil en los pueblos y regiones apartadas donde muere gente sin nombre, ¿sí? Eh, Creo que nada justifica un secuestro, pero las personas secuestradas eran personas en general con nombre, con historia y todos los demás. Es decir, cuando hacían una masacre, los paramilitares, la opinión pública los veía como, como nada. Es decir, es más, se crea toda una opinión pública de extrema derecha, que es la que aprovecha Uribe Vélez, es una opinión pública que alimenta ese odio a la violencia desde, digamos, el desprecio por el rechazo al secuestro, a lo que llamaron las tomas milagrosas, estas las pescas milagrosas, que es que recogían a gente y la secuestraban en las carreteras y todo esto. Entonces Uribe Vélez viene a aprovechar esta situación y bueno, en una campaña de 2 meses gana las elecciones, derrota al candidato que parecía ganador, que en ese momento era Horacio Serpa, del Partido Liberal, un tipo liberal con visos progresistas, digámoslo así, y empieza el periodo oscuro de la trayectoria de Colombia, que es la primera década del siglo XX, cuando están los gobiernos alternativos en todos los otros países, en la mayoría de los países, ¿sí? Incluido Ecuador. En Colombia tenemos a Álvaro Uribe Vélez y se ven los enfrentamientos que se dan en los foros internacionales. Pero esto que mencionaba hace un momentito me parece que es importante subrayar el hecho de que tenía un importante apoyo popular, es decir, habían importantes segmentos de la población que decían todo con tal de que se acabe la violencia. Ya, claro, mire, cuando Fujimori terminó con el secuestro de Sendero Luminoso, un secuestro que hizo Sendero Luminoso, no Del recuerdo ahora. EBRTA en la Embajada de Japón. Sí, 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 sí. Y sacó a los secuestradores y los fusiló sin fórmula de juicio. Él viajó a Cartagena y la gente lo aplaudía y se escuchaban rumores y opiniones que decían, nosotros necesitamos un Fujimori, ¿sí? Eso fue finales de los 90, ¿sí? Finales de los 90, porque él salió de la presidencia en el 2000, si no estoy mal, 2000 o 2001. Pero, o sea, la gente, digámoslo así, quedó vacunada contra esa violencia, contra ese papel que desempeñó de todas maneras los grupos guerrilleros, ¿no? Es decir, no, la guerrilla no estaba con ellos, ¿no? Era en general, es toda una discusión sobre lo que representó la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, ¿no? Es decir, el traslado de unas condiciones que no se dieron en América Latina, que no se dieron en Bolivia, que no se dieron en Colombia, ¿no? Que no se dieron en Perú. Entonces, un factor que influyó muchísimo en que en Colombia no hubiera gobierno alternativo, gobierno de izquierda en ese periodo, influyó también para Perú, que es que ambos tuvieron una lucha armada muy fuerte y eso hace que de una u otra manera la población se, se retraiga frente a estas opciones. Entonces nos tocó enfrentar en la primera parte del siglo XXI un gobierno de extrema derecha que trabajó, que saboteó, trató de sabotear al máximo lo que hacían los otros. Me acuerdo el tema de cuando fue las bases militares, el disgusto de Lula y el disgusto de Kirchner y de todos los otros, porque las bases militares obviamente eran las 8 bases militares que se pusieron, que tenían que ver con el ataque, sobre todo a los vecinos, ¿sí? A Venezuela y Ecuador, pero más a Claro, y eso Venezuela. incluye el ataque a Angostura aquí en el Ecuador, ¿no? Claro, claro, en ese contexto se dio la incursión, pero ya estamos en el gobierno no estamos en el gobierno de Uribe, estamos en el gobierno de Sí, Uribe, lo que pasa es que Santos era el ministro de Defensa, sí. responsable de esto, y hay una incursión armada en Ecuador para acabar con el dirigente
de las FARC en ese momento. Y algo parecido pasó también en Venezuela, ¿no? Para detención de unos de los dirigentes de las FARC. Es decir, Colombia estaba en contravía de todo país de la región. Esto se vio en una reunión de esta del grupo de Río, no recuerdo dónde era, me parece que era en República Dominicana, donde Uribe y me parece que fue Correa, estuvieron a punto no sé si fue Correa o fue Chávez en ese momento, estuvieron a punto de llegar a los puños, tuvieron que entrar los otros a separarlos. A mí me parece que fue Chávez, que era más Chávez, Chávez y Uribe, ¿sí? Ahora, en ese Entonces, contexto, ¿cómo se perfilaban las distintas fuerzas del centro hacia la izquierda? ¿en dónde? ¿En Colombia? En Colombia, claro. En Colombia, Frente a la consolidación de este proyecto paramilitar de extrema porque, derecha de Uribe. digamos, la oligarquía tradicional votó por Uribe y lo apoyó, ¿sí? Un personaje como Santos, que era más de la oligarquía liberal, pues fue ministro de Uribe, ¿sí? Ahora, el gobierno de Uribe, de que dura 8 años, iba a durar más porque quería ser reelegir otra vez. Ahí se estuvo muy bien la Corte Constitucional que lo frenó. Generó también un rechazo muy fuerte, ya cuando empiezan a ver los atropellos y ya incluso hasta los gringos, la inversión extranjera empieza a frenarse por todos esos atropellos al Estado de Derecho y todo lo demás. Entonces, digamos que Santos viene a representar ese cambio, ¿sí? Ese cambio de esa burguesía, nosotros decíamos aquí la burguesía decente, entre comillas, que pues privatizadora, neoliberal y todo, pero enemiga, o por lo menos en un papel activo frente a al fascismo que representó Uribe, ¿no? En Colombia, frente a la eliminación de los opositores. Uribe defendía matar a los líderes, ¿sí? Cuando empieza a denunciarse los falsos positivos de los muchachos que eran llevados y engañados para convertirlos disfrazarlos de guerrilleros y matarlos, Uribe decía, no estarían cogiendo café, quería decir que algo estarían haciendo, que era un poco lo que pensaba la gente en ese momento. Si los matan, por algo sería, o por algo será. Bueno, que Entonces, es un discurso muy parecido, si me permite, a lo que están diciendo aquí en el Ecuador, ¿no? Es decir, cuando hay este índice tan alto de asesinatos y de sicariato, entonces dice, es que todo es ajuste de cuentas, es entre ellos. sí, 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 era la excusa con todos, con todos. Entonces, esto ya tiene un desgaste muy grande, viene el gobierno de Santos. ¿Qué hace de positivo el gobierno de Santos? Pues firma la paz con las FARC y se reconcilia con América Latina, eso es muy importante, ¿sí? Dejó de ir a la ONU a hablar de que Colombia era la víctima del narcotráfico y que estábamos a acabar con el narcotráfico, que era el discurso de Estados Unidos todo el tiempo, y empieza a hablar de la paz, que es importante, y mete a los países, se mete a UNASUR, ¿sí? Ayuda a UNASUR, es más, cuando a Correa le van a dar el golpe, el primer presidente que viaja es Santos, desde Colombia y pues arregla las relaciones con Venezuela y eso permite el proceso de paz, que sin embargo quedó incompleto por muchas razones, ¿no? Santos terminó de hacerlo muy tarde, se demoró mucho la negociación y ya el último año de gobierno para Colombia es difícil. Es difícil porque se está preparando, ya es un año de campaña. Entonces, así llegamos termina el gobierno Santos y se presenta Petro a las elecciones y se presenta también el candidato de Uribe, que es Duque. Gana Duque porque toda la oligarquía se va con él, ¿sí? ¿Cuál A era el pesar, candidato de Santos? eh, Santos finalmente no dijo nada. Ya, Pues, y el otro tema es que, al no decir nada permitió que ganara Duque, obviamente, ¿no? ya, y el otro antecedente que me parece que es central en eso es el referéndum para refrendar los procesos de paz fue derrotado, ¿no? Y eso fue antes del proceso de paz. Por un error de Santos, porque ese referéndum no tenía que haberlo citado, y porque manejaron mal la cuestión, ¿no? Y porque, claro, la extrema derecha se dedicó a hablar de todo tipo de cosas, de la ideología de género, todo lo que ya después defiende la extrema derecha en Brasil y en todos lados, ¿no? Que
la paz iba a hacer que todos se volvieran homosexuales, bueno, una cantidad de disparates enormes. Es que la extrema derecha empezaba a coger fuerza, pues siempre ha estado la extrema derecha, pero esa fuerza unificadora, ese discurso unificador, eso que dice Vox de la ideología de género, eso que dice Milei, eso que dice la extrema derecha en general, es un pensamiento como unificado, ¿no? Ahora, Es decir, perdón, en esta primera candidatura de Petro, cómo se fueron configurando las fuerzas de la unidad? Porque en Colombia, inclusive ahora, ¿no es cierto?, hay sectores de la izquierda que no apoyan al gobierno de Petro, es decir, y el propio Petro, digamos, tiene fuertes discrepancias públicas con el proceso venezolano. La izquierda siempre no solamente ha sido plural, sino en muchos casos contenciosa, por no decir antropofágica. sí ha habido, pero se logró un momento muy importante por el descrédito del gobierno de Uribe, porque el gobierno de Uribe, además que le tocó enfrentar la pandemia, fue un desastre El absoluto. de Duque, El de Duque, perdón, el de Duque. Uno podría decir que Uribe tenía de extrema derecha, pero se defendía. Pero es que Uribe no sabía nada, lo pusieron de Duque, presidente. Perdón, Duque. Ay, qué pena para los oyentes que me estoy enredando. no No, hay Duque problema. no sabía nada de esto, lo ponen, se gana la presidencia por ser el candidato de Uribe y es un desastre. Duque tiene que enfrentar la pandemia, pero tiene que enfrentar sobre todo el estallido social, que es el más grande que ha habido en Colombia desde el 9 de abril de 1948. Duque, En el 2019, que tuvimos también algo similar en Ecuador y algo similar en Chile. primero Chile, luego Ecuador y luego Colombia, el de Colombia mucho más similar al de Chile, ¿no? Que empezó como por la juventud, por los estudiantes, por un punto muy concreto relacionado con el modelo neoliberal, el de Ecuador también, pero ahí había también más otros sectores populares, ¿no? El de Colombia empezó así, luego vino la pandemia, él se demoró bastante, vino la pandemia y de alguna manera como que la población tuvo que meterse a sus casas, como decía algunos de estos analistas, eh, o sea, pasamos de las calles llenas a las calles desocupadas, que fue la pandemia, y todo lo demás, pero ya en el 2021 cuando se agudiza la crisis de la pandemia, la cantidad de muertos que no debían haberse producido si hubiera habido una atención de salud básica, fundamental, si el sistema no estuviera desmantelado, si se hubieran hecho a tiempo las inversiones que se requerían. Entonces vino un estallido social incontenible a partir de la juventud, y sobre todo de la juventud, no de la juventud estudiantil, sino sobre la juventud que ni trabaja, ni tiene oportunidades de los territorios, de las regiones, de las pequeñas poblaciones. Duque la contuvo a la fuerza, es decir, trató de contenerla, no lo pudo hacer. Empezaron a aplicar la estrategia de Chile de disparar a los ojos. Igual aquí en Ecuador, ¿Sí? diciendo que era accidente, ¿no? Es una tecnología en realidad israelita en contra de los palestinos, ¿no? Ahora que Sí, están agravando la cosa, ya no se preocupan solo de los ojos, sino de asesinar abiertamente. claro. Entonces empezó todo esto, la represión. Duque salía el otro día a felicitar a los policías, visitaba el país vestido de policía, es decir, la represión más grande, la empresa grande, una empresa grande que se llama Éxito, de supermercados aquí, concentró, recogió muchachos y muchachas en Cali, en Bogotá, los torturaban, es decir, se Una generó todo. empresa privada torturaba a la gente. Sí, éxito, el éxito, la gran empresa de supermercados que tiene capital francés, pero es originariamente de Antioquia, ¿no? De la tierra de Uribe. Uribe se pone, cuando ve a Duque tan débil, se pone al frente y da las órdenes ya sin ningún reato, es decir, él es el que manda, ¿sí? Y se oye a los ministros de Duque hablando con Uribe, el que toma la delantera, y una represión muy fuerte que llama la atención en América Latina y en el mundo. Petro representa un poco eso, aunque él sí, sí estuvo participando, sí estuvo llamó un poco no a que se calmara la movilización, sino, digamos, sí, a que se diera dentro de ciertos cauces, al gobierno a que no reprimiera y todo lo demás, pero desde ahí quedó prácticamente hecha la campaña de Petro, Ujú. ¿sí? Y Entonces fue Petro aglutinando a más sectores.
Sí, pero a ver, aclaremos lo de Venezuela. Es cierto que Petro en campaña electoral se puso muy fuerte con Venezuela, ¿sí? Eh, es decir, yo creo que la oposición y los medios lo cercaban de una manera que no podía. Castro Chavín, usted es Castro Chavín, pero por más esfuerzos que hacía no podía deslindarse. Pero sí se trataba de deslindar, sobre todo un tema que sí se deslindaba bastante, se sigue deslindando, que es el tema de la crisis climática, ¿no? Que para Petro eso es fundamental. Pero desde que llegó al gobierno, Petro ha estado muy cercano a Venezuela. La Ujú. diferencia que he tenido la ha tenido es ahora con la raíz del tema de las elecciones, pero Petro ha insistido incluso más que Lula y más que los otros en el tema de que el problema principal de Venezuela es el cerco, las sanciones y que cualquier arreglo debe pasar por ahí. Sí, Petro lo acusan de lado y lado, ¿no? Sí, le dicen algunos sectores, bueno, te ha debido ser, no lo puede hacer por una razón, porque es que Colombia tiene una frontera enorme con Venezuela, de donde provienen la mayor parte de, digamos, las fuerzas del ELN, están ahí, entre territorio venezolano y territorio colombiano. Los narcotraficantes, paramilitares también está ahí la frontera, la segunda frontera más importante de América Latina después de la de México. Es una frontera caliente, cualquier paso en falso, es decir, Petro tiene mucho que perder con una declaración abierta, lo que no le pasa a Lula. Lula está un poco más lejano, que también tiene frontera con Venezuela. Pero Ujú. en ese sentido yo creo que él ha estado bien y en Venezuela han entendido la situación y han entendido que, bueno, Petro reactivó la frontera, abrió el comercio, ha estado, creo que el sitio donde más ha viajado Petro, y Petro ha viajado mucho, es a Venezuela. Sí, David lo han cuestionado mucho por sus 6 o 7 viajes a Venezuela a encontrarse con Maduro, aparte de los ministros que han ido y todo lo demás. La situación no es fácil en este momento. Me imagino. Pero bueno, entonces entremos, Demos un par de pasitos atrás, solamente para entender pero no cuál es el mucho porque proceso ya se político. nos queda muy poquito tiempo y nos falta todo lo de Petro. Ya. Sí, Bueno, sí, solamente para ubicar cómo fue el proceso de acumulación de fuerzas que permitió que finalmente pueda acceder a la presidencia. bueno, se hizo una cosa muy importante, experiencia de otros países, de otros procesos. Petro empezó a forjar un frente amplio con distintos sectores, empezó a recoger líderes liberales, ¿sí? Y proyectarlos. Él invocaba mucho a Gaitán, pero invocaba también a López Pumarejo, que fue un líder liberal de los años 30, pero es decir, dentro de la línea digamos, de Roosevelt de los años 30, ¿sí? La revolución en marcha de López Pumarejo prometió la tierra, pero finalmente hubo un decreto que la derogó y eso generó la violencia y todo lo demás, pero hizo la primera ley agraria en Colombia que no se cumplió. Y después se invocaba a los liberales como Carlos Lleras Restrepo y como Galán, al que asesinaron, pero Galán tampoco era en términos políticos, económicos, progresista, tampoco lo fue. Pero trató de invocar, o los invocó para recoger un fuerte sentimiento liberal, y lo recogió, Ujú. ¿sí? Y otros sectores, es decir, recogió a Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, que en la verdad lo mataron, eh, parece que fue las FARC, no sé, no está claro todavía, pero invocaba al final, participó en la Asamblea Constituyente que promulgó la nueva Constitución, la del 91, y recogió todo un sentir popular que le permitió ir ganando encuesta tras encuesta, elección tras elección. Vino las elecciones parlamentarias en marzo del 2022, obtuvo la mayor bancada, 20 senadores y casi 40 representantes a la Cámara, pero eso no fue suficiente, obviamente, mayoría sí, mejor dicho, la más grande, pero no mayoría, La ¿sí? primera minoría. La primera, sí, 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 la primera fuerza, pero no mayoría, hizo alianzas con otros sectores y, bueno, fue adelantando una campaña, ganó la consulta, la consulta, que es como llamamos nosotros, sí, la consulta que se hace para escoger el candidato único y obtuvo un triunfo en la primera vuelta,
que no fue tan contundente, nos dejó bastante preocupados porque los dos candidatos de derecha juntos lo sobrepasaban, pero logró finalmente en 3 semanas que hay entre vuelta y vuelta imponerse con una votación que tampoco fue tan, no, más de 11 millones de votos, pero le ganó por, o sea, 800.000 votos o algo así, no fue ¿Cómo poco. quedó la correlación de fuerzas institucional? Me refiero a al Congreso, al Senado. ¿Y cómo quedó la correlación de fuerzas en las calles? Bueno, quedó muy, en las calles muy bien, mucho entusiasmo, mucho respaldo, que todavía lo sigue teniendo. No sé si en la misma medida, pero lo sigue teniendo. Ha habido muchos problemas. El primer problema con el que se enfrenta es un problema con el que se enfrentan todos los gobiernos alternativos. Es el aparato institucional, que está hecho para gobiernos neoliberales, porque gobierna de oligarquías. Las leyes, las normas, todos son unos procedimientos y unas instituciones absolutamente, no nada neutrales, para nada neutrales, porque el Estado no es neutral, ¿sí? Segundo, bueno, las cortes constitucionales dejaron de ese papel progresista que desempeñaron hasta hace muy poco tiempo. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado se pusieron abiertamente en contra del gobierno de Petro. Las instituciones de control, aquí lo llamamos las CIAs, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, sobre todo la Fiscalía, eran los jefes de la oposición, ¿sí? Se dedicaron a sabotear cualquier proyecto, su proyecto de paz total, a sabotear las medidas, a no aprobarlas. En el Congreso tuvo inicialmente la posibilidad de que le aprobaran proyectos importantes, por ejemplo, una reforma tributaria que García Linera la califica como la más avanzada de todos estos gobiernos, porque es una reforma que no se mete con el IVA, con el impuesto al valor agregado, sino más bien impone impuestos a la renta y a las ganancias de las multinacionales, sobre todo en el sector petrolero y el carbón. Fue una reforma bastante progresista que la Corte Constitucional fue desmantelando, declarando inconstitucional, luego sin recursos. Hizo un plan de desarrollo que ha sido como su mayor logro, que surgió de cerca de 200 reuniones en municipios, en regiones, en territorios donde nunca había habido el Estado, para que la gente explicara cuáles eran sus preferencias en torno a inversión pública y social. Y el plan de desarrollo que se llama Colombia Potencia de la Vida es un plan bastante progresista que contempla privilegiar inversión en zonas apartadas sobre lo que se llaman las 4G y las 5G, que son las grandes vías para las empresas, para la exportación y para todo lo demás, que por supuesto son importantes, pero también es importante reactivar, sobre todo lo ha dicho Petro, después de la pandemia, la economía campesina, la economía popular. Todo su esfuerzo se ha dedicado a cumplir con el plan de desarrollo. Lo tienen bloqueado por todos lados. Lo último que pasó, es decir, han pasado muchas cosas, pero lo último, así como importante de los últimos 2 meses para acá, es que, bueno, el gobierno anterior le dejó un déficit enorme en el sector de hidrocarburos. Tuvo que hacer una medida, Petro tuvo que hacer una medida impopular, que es subir el costo de la gasolina y eh, el Diésel. diésel. Y eso, y además eso le provocó un paro camionero, pero era un paro fundamentalmente de los grandes empresarios manejados por Uribe, ¿sí? Que pues lo puso en aprietos. Recordaremos que Allende, antes de que lo tumbaran y que le dieran Claro. el golpe, paro camionero. Bloquearon y hicieron en todo el país, duró 3 días, el Petro logró negociar sobre todo los camioneros intermedios y los afectados por los grandes y sacó adelante pues un plan, un acuerdo importante. Eh, los, eh, las reformas, la única que pasó fue la reforma de pensiones, con problemas, porque no es lo que él quería. Él quería golpear duro a los grupos financieros que manejan las pensiones, recogen las pensiones y utilizan esos dineros como fondos de inversión, como en todos los países. Y pues no logró lo que quería en términos estrictos, pero logró quitarle la afiliación de
la gran mayoría de los trabajadores que ahora se deben afiliarse al fondo público, que es Colpensiones, o sea, fortalecer el sector público para, y esto es lo más importante, alcanzar un subsidio para 3 millones, un poco más, de viejitos y viejitas, que son un Es decir, subsidio, básicamente se retorna al esquema anterior a los años 90. no, pero ese subsidio no existía. No, 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 el sistema del fondo pensional público. No, no porque no lo teníamos. Nosotros Ah, ya. teníamos un fondo que era muy reducido, o sea, el tema de pensiones era lamentable en Colombia, ¿no? La Mm. empresa privada, perdón, la empresa pública era muy reducida en su alcance, ¿sí? Entonces, cuando viene la reforma neoliberal, los fondos privados se fortalecen muchísimo, recogen la cotización, sobre todo los trabajadores más jóvenes. Lo que hace ahora es hacer una empresa mucho más sólida y mucho más fuerte. Sin embargo, esa reforma está en consideración de la Corte Constitucional, que perfectamente puede decir que no es constitucional y la invalida. O sea, la única reforma que se ha aprobado la puede invalidar. Se está discutiendo la reforma laboral muy modificada porque la extrema derecha y la derecha y el centro no quieren reconocer ni siquiera las normas de la OIT, ¿sí? De devolver los derechos adquiridos, es decir, una cantidad de normas que se perdieron en Colombia con la cuestión neoliberal, el pago de las horas extras, ¿sí? Y todo esto, el servicio de vacaciones, una cantidad de elementos para la mujer también, para la mujer trabajadora, el tema de, bueno, el derecho, la licencia de maternidad y licencia de paternidad, también para introducir el tema de la responsabilidad paterna, y toda una serie de elementos que están siendo algunos aprobados, pero muy difícilmente que se aprueben, por lo menos en lo más importante. Hay una reforma territorial que está como en curso, que le devuelve a los territorios, los municipios, a las regiones, unos recursos que les quitó el gobierno de Uribe, y recursos de inversión, para que puedan responder por la educación, por la salud, por el saneamiento básico. Y eh, educación, hay una reforma de salud que no la han dejado pasar, a pesar de que la salud es crítica, la atención de salud es crítica en Colombia. Lo vimos en la pandemia, pero los opositores a la reforma de Petro hablan como si el país fuera un paraíso antes, ¿sí? ¿Cuántos asambleístas, cuántos representantes a la Cámara Baja tiene Petro y cuántos la oposición? Petro tiene, con aliados o estrechos, tiene aproximadamente unos 35. Y en la oposición hay como 100, en total son como 150. ¿Y en el Senado? En el Senado son 100 y Petro tiene 20. Más unos aliados firmes, ¿no? Ya. Pero no alcanza a hacer mayoría. Tiene que hacer concesiones. Hacer esas concesiones le ha costado también el tema de acusaciones de corrupción, ¿sí? Cederles a estos aliados le ha valido temas de corrupción y escándalos de corrupción, ¿sí? Que toca, no he dicho, no puede frenarlo porque si se va a gobernar solamente con los que conoce muy bien y los exclusivos, pues no puede sacar adelante ningún proyecto. Bueno, pero terminemos con la situación actual porque no, como le digo, ya no hay mucho tiempo. De acuerdo. Hay un escándalo muy grande en este momento porque el Consejo Nacional Electoral hizo algo que nunca había hecho en, no sé, 200 años de vida republicana, o por lo menos en el tiempo que hace que existe el Consejo Nacional Electoral. Y es que están acusando a la campaña del presidente de haber sobrepasado los topes. Esto le pasa a todos los candidatos y creo que en el mundo también le pasa. Es muy difícil controlar los recursos. Sin embargo, están tomando cuestiones absolutamente falaces. Por ejemplo, están contando inversiones que hizo la campaña antes de que Petro fuera candidato, cuando era precandidato, o sea, antes de la consulta. Y están contando, lo más escándalo es que la ley dice, la campaña comienza X día, unos meses antes de las elecciones, así haya pre-campaña, y termina el día de las elecciones, ¿sí? ¿Sí?
perdón, el día antes de las elecciones. Los gastos del día de las elecciones, los gastos del conteo y reconteo de votos no No tienen, están incluidos. no están incluidos, eso le ha pasado a todos. Y aquí resolvieron incluirlo. Eso es absolutamente ilegal y lo saben. Lo que pasa es que con esto pueden hacer dos cosas. La primera es que el proceso continúe y corran, pero aquí sí pueden correr y hacerlo todo muy rápido. Se contempla más o menos que el proceso puede estar resuelto en junio del año entrante si lo acusan, y parece que lo van a acusar. Si la Corte, perdón, el Consejo Electoral dijo que había méritos para investigarlo, no lo pueden investigar, eso es otra cuestión ilegal. Pueden investigar la campaña, pero a él no lo pueden investigar porque el presidente tiene un fuero integral que dice que el único que lo puede investigar es el, la Cámara de Ya. Representantes, la Comisión de Acusación de la Cámara. Pero la Comisión de Acusación ya está haciendo la investigación, de manera que cuando resuelvan que sí sobrepasó los gastos, inmediatamente la Comisión de Acusación estaría lista para denunciarlo ante el Senado y el Senado lo podría Destituir. bueno, no es tan fácil porque necesitan mayoría calificada. Y mayoría calificada si no la tienen. Además, en la derecha hay sectores que eso de destituir a un presidente tampoco les, Mayoría calificada son dos terceras partes o tres cuartos. no estoy segura, creo que dos terceras partes. 70 de 100 Ya. partes, sí. Dos terceras partes. Entonces, tampoco es tan fácil que lo tengan, pero pueden lograr un efecto que sí sería devastador. Que Petro se dedique en este tiempo que le queda, en estos menos de 2 años, a defenderse y no pueda sacar adelante su reforma. A eso es a lo que le apuesta. Si no saca adelante sus reformas, ya con todos los medios en contra, van a decir que la izquierda no sirve en el poder, que hay que votar de nuevo por la derecha, y a eso es a lo que le apuesta. ¿Sí? A lograr una ingobernabilidad y una inestabilidad que lleve de nuevo a la derecha al poder, que está pues ansiosa de regresar al poder. Petro ha llamado, se ha adelantado todo esto, ha hablado del golpe de Estado, porque es un golpe de Estado, ¿sí? Blando o duro, claro que en Colombia no hay nada blando. En Colombia cualquier cosa ha sido violenta, ¿sí? O sea, que destituyan y se va para la casa, como hizo Lugo en Uruguay. Eso no pasa en Colombia, no va a pasar. Ni siquiera como hizo Dilma. Dilma la destituyeron y el otro, ¿no? No hubo movilización social, realmente, ¿no? Para lo que se esperaba. Pero Petro llama a la movilización social, llamó ya a la organización de comités de base, se está haciendo el proceso, hay una Asamblea Nacional Popular que está manejando todo esto, tenemos una movilización fuerte, que esperamos que sea fuerte el 18 de octubre, la última estuvo bastante buena, hay que limar algunas contradicciones, Petro es muy Petro, ¿no? Muy él, es un dirigente que creemos que no había otro para ser el primer gobierno alternativo de la región. Realmente unificó a la juventud, él ya no es tan joven, pero es un líder entre los jóvenes. Y no solamente entre los jóvenes de Colombia, en el mundo lo oyen, en el mundo, por su postura frente a Palestina, por el tema del cambio climático, él tiene muy buena audiencia y la aprovecha también para ganarse fuera apoyo que le sirva adentro. ¿Sí? Estamos en esa situación, es difícil, no lo van a dejar gobernar, van a decir que no hizo nada, comete errores como todos, habla más de la cuenta, ¿sí? Pero en términos generales, ¿qué es lo que quiere hacer? Que quiere hacer unas reformas transformadoras, hasta donde pueden llegar los gobiernos alternativos en América Latina, que no es mucho, porque llegan al gobierno, pero no llegan al poder, ¿sí? Es decir, ganan ¿Y cómo, las hablando del poder, elecciones, cómo se están alineando las distintas fuerzas, por ejemplo, de los sectores empresariales, de los intereses regionales, cómo, independientemente del partido político, digamos, más por entender cómo ven la posibilidad de articular un proyecto de futuro, tanto en términos económicos como sociales, bajo una opción que no sea la de la extrema derecha? no, eso no se ha contemplado, no se ha contemplado. Bueno, hay un candidato que es el hijo de Galán, pero es un personaje, hermano del alcalde de Bogotá, que es un personaje que en última le hace todo el juego a la derecha, votaron en contra de Petro, o se votaron por el candidato Rodolfo Hernández, que ya murió.
Es decir, están muy polarizadas las fuerzas. Claro, la derecha quiere, hay sectores que dicen abiertamente, no lo vamos a acabar, con la señora María Fernanda Cabal, que es candidata, precandidata, y dice que no puede terminar. Hay otro señor que fue eh, alto mando del ejército con Duque, que es Zapateiro, general Zapateiro, que es muy ligado, está muy ligado a la mafia, a las mafias, a los clanes de la costa Caribe, y ha dicho de una vez, lo dijo, renunció antes de que Petro llegara, porque él no podía estar con Petro. Bueno, Petro depuró las Fuerzas Armadas, ¿no? Bajó 100, casi 100 generales de la primera semana. Pero no es uno que no haya. Adentro hay enemigos todavía, ¿sí? Les subió los sueldos, los ha tenido, tiene que tenerlos contentos, pues eso hace cualquier presidente. Pero la situación no es nada fácil para él. Ha habido acusaciones, indicios serios de que lo quieren matar. Se lo dijo el embajador de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos pues será lo que sea, pero no tiene por qué inventarse eso. No les convendría que Colombia se vuelva otra vez un polvorín. Le llamaron la atención sobre eso, ¿sí? Ahí ha luchado contra la mafia, contra la mafia de los contrabandistas, ¿sí? Hace poco detuvieron a un personaje que le llamaban Pitufo, que en España, entre el gobierno colombiano y el de España, y inmediatamente vino la represalia, empezaron a encontrar una serie de, unos carros unas volquetas, perdón, con dinamita, y más o menos la idea es que estallarían a su paso, una idea que vino desde distintos sectores, incluso desde el Tren de Aragua de Venezuela, de que había interés en que dos volquetas estallaran al paso de la caravana de Petro. Presidencial. Entonces, Ujú. pero la cosa es seria, es decir, la derecha y el centro se ríen, dice que eso es, pero ¿cómo se ríe uno de eso en un país donde han matado cuatro candidatos presidenciales, donde acabaron con un partido político, donde matan las amenazas al líder y lideresas sociales, hay que tomarlas en serio, los matan? Y digamos también que se mete el gobierno de Estados Unidos a decir, sí, no, eso, decir, eso puede significar muchas cosas, pero la visión de los Estados Unidos viene por un narcotraficante, un abogado gringo, un Esa es narcotraficante, la fuente de información. de un narcotraficante. El abogado escuchó a su cliente y seguirá defendiendo a su cliente, pero dijo que ese era tema de interés, le dijo al gobierno gringo, pues seguramente uno irá para ganar alguna cosa, y avisó también a la fuente del gobierno de Colombia. O sea, hay fuentes serias, se ríen de eso, es la persona más amenazada en Colombia, y pero además de amenazada, entonces no quieren que termine su gobierno, y si termina, quieren que no cumpla con sus objetivos. Pero yo me tengo que despedir ya porque ya tengo que madrugar mañana y no puedo más. Yo creo que Bueno, hablamos ya. Consuelo, muchísimas gracias. No sé si hay algunas palabras finales para redondear la sesión y quedamos muy agradecidos con este rápido recuento de lo que está pasando en Colombia. Bueno, no fue tan rápido, siempre fue como una hora. Entonces, no, pues llámale la atención la situación de Colombia. En Ecuador están viviendo una situación muy difícil también, yo lo sé, pero una enseñanza, algo muy positivo, digamos, una enseñanza de todo esto es que los procesos culminan bien cuando hay alianzas o cuando hay coaliciones, ¿no? Eso no está para el caso de Ecuador. Yo escuchaba ahora recientemente en un foro que estuve que no hay perspectiva de alianza para las próximas elecciones y eso me parece como bastante grave, ¿no? Pero Ojalá que bueno, la cosa converja y que en toda ojalá América Latina podamos ir uniendo las fuerzas del cambio, ¿no? en Colombia, en Ecuador, en toda América Latina. Me Bueno, respaldo. muchísimas gracias, Carmen. Ojalá podamos contar en algún otro momento con Consuelo, su ilustradora voz. Consuelo, y le sigo mandando mis artículos, voy a escribir sobre esto. Gracias, Consuelo. Hasta luego. Gracias.